La semana pasada comenzamos a hablar sobre la serie Los Dichos de Jesús y la intención es tomar algunos de los dichos que Cristo dijo, ¿verdad? Al estar aquí en su ministerio aquí en la tierra y poderlos aplicar, poderlos recibir nosotros y sacarle alguna enseñanza para nuestra vida, alguna lección. La semana pasada mencionamos el primer dicho cuando Jesús dijo: no te preocupes, no te preocupes. Y hemos dicho, ¿verdad? Hemos dicho que detrás de cada uno de estos dichos hay algo especial del Señor, porque de pronto cualquiera puede venir a decirnos: no te preocupes, todo va a estar bien, amén. Pero esa persona quizás está más preocupada que nosotros, amén, porque tiene sus propias limitaciones, porque tiene sus propias dificultades, sus propias preocupaciones. Pero qué diferente es cuando Jesús nos dice: no te preocupes, porque detrás del no te preocupes de Jesús está su poder. Detrás del no te preocupes de Jesús está su gracia. ¿Cuántos alaban a Dios por ello? Detrás de los dichos de Jesús, hermanos, se activa el poder de Dios para nuestro beneficio y para nuestro favor. Por eso es importante escuchar lo que Jesús tiene que decirnos en esta mañana, porque hay algo detrás de cada uno de esos dichos. Hoy vamos a hablar de este segundo dicho y he querido... de pronto se ve muy extenso ¿cómo se llama? El tema de esta mañana, porque lo que hicimos fue extraerlo así como Jesús lo dijo en Mateo capítulo 5 versículo 41. Pero permítame leer desde el versículo 38. El tema es: cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con él 2. Amén. Es lo que vamos a hablar. Vamos a hablar de la segunda milla, de transitar por esa segunda milla a la que Jesús nos invita a transitar todos los días. Parece difícil y complicado, porque de por sí la primera milla tiene sus dificultades, tiene sus adversidades, pero transitar una segunda milla parece completamente difícil o completamente diferente a lo que uno quisiera esperar escuchar. Pero hay algo especial en esa segunda milla que vamos a hablar en esta mañana. Mateo 5 verso 38 al 41 dice: oísteis que fue dicho: ojo por ojo y diente por diente. Pero yo digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con él 2. Amén. Ve con él 2. Hay algo especial en esta palabra, en este dicho que Jesús nos está lanzando. Así como dijimos la semana pasada que cuando Jesús habló a esa multitud y les dijo: no te preocupes, Jesús estaba consciente de que todas esas personas formaban parte de un grupo del 90% de la población de aquel tiempo que estaba en una pobreza extrema. ¿Y cómo decirle a unas personas o a una multitud: no te preocupes, cuando de pronto ellos tienen muchas razones del por qué preocuparse? Porque cada una de esas personas pudo haber levantado la mano y pudo haber dicho: Señor, me pides que no me preocupe, pero tengo esta situación en casa. Me pides que no me preocupe, pero estoy batallando para encontrar trabajo. Estoy batallando para el día a día. Tengo tantas razones del por qué preocuparme. Así como Jesús estaba consciente de que al grupo de personas que le hablaba en su mayoría formaban parte de una comunidad que vivía en una pobreza extrema en su momento, aleluya, ahora Jesús está consciente de a quienes les está diciendo: tienen que caminar una segunda milla, tienen que ir un poco más allá de lo que se espera o de lo que ustedes creen que pueden hacer. ¿Por qué? Porque estamos hablando de los judíos, hermanos, aleluya, que vivían oprimidos por el imperio romano. Estas personas, aleluya, habían traído tanta crueldad, tanta opresión al pueblo judío, que los judíos los rechazaban, aleluya, su gobierno, rechazaban su imperio, estaban cansados de vivir oprimidos, aleluya, y humillados, porque era lo que hacían, humillados, aleluya, todos los días por el
del imperio y los soldados romanos. ¿A qué me refiero? Porque había una ley que establecía que el judío estaba obligado a cargar la mochila de un soldado romano una milla o 1000 pies, perdón, mil pasos, amén, mil pasos. Entonces el judío tenía por obligación, por deber y por responsabilidad, hermanos, sujetarse a una ley que los humillaba, que los hacía sentir, aleluya, frustrados. De pronto que cualquier soldado, no porque lo necesitaba, no porque estuviera cansado, el simple hecho, aleluya, de querer oprimir a cualquier judío común que pasaba cerca de él para decirle: hey, detente, quiero que cargues mi mochila y la lleves por una milla en tus espaldas. Hay historiadores que señalan que los soldados, siendo tan crueles, el soldado romano siendo tan cruel con el judío común, lo que hacía era que ponían piedras dentro de la mochila para que la mochila se sintiera cada vez más pesada. Así que cada paso, aleluya, que daba aquel judío, hermanos, era con mucho esfuerzo, con mucho cansancio, con mucho dolor físico, pero más aún había un dolor emocional, había una angustia y una frustración en el alma de aquellas personas cansadas y frustradas por este tipo de leyes que lo que hacían era, aleluya, sentirlos humillantes. A esas personas Jesús les dice: si te piden llevar una milla, la carga de otro, yo te digo, llévala 2. Oiga, eso a veces... Hay ocasiones, hermanos, en que los dichos de Jesús no son como uno los espera. ¿A poco no? Hay cosas que de pronto el Señor nos pide que no son meramente lo que uno esperaría, uno quisiera escuchar. Pero hay algo detrás de este dicho, hay algo detrás de estas palabras que Jesús, aleluya, quería enseñar, quería mostrar. Hay una intención, hermanos, maravillosa de parte del Maestro para con sus seguidores, aquellos a los que Jesús les dice: a cualquiera que te obligue a llevar una milla, ve con él 2. Jesús estaba utilizando esta situación para enseñar a sus discípulos una lección inesperada. Si así bien es cierto, aleluya, que esas palabras eran inesperadas, también es cierto, amado hermano, que la profundidad de la verdad que Jesús quería sembrar en el corazón de sus seguidores, hermanos, también era algo inesperado. Vaya conmigo por favor a Isaías capítulo 54 versículo número 2. La Biblia dice, hablando el profeta, la Nueva Versión Internacional, lee: ensancha el espacio de tu carpa y despliega las cortinas de tu morada. Pero note lo que dice ahí: no te limites, alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas. Hay tantas personas viviendo una vida cristiana con tantas frustraciones, con tantas limitaciones. ¿Sabe por qué? Porque se han conformado a caminar en la primera milla. Se han conformado a caminar, a ser parte de todas aquellas personas que deambulan, que andan con frustraciones, con angustias, con una pesada carga y ajena, aleluya, que no les pertenece, aleluya, durante su caminar por la primera milla. En la primera milla hay limitaciones, en la primera milla hay tantas, aleluya, dificultades que no nos permiten vivir la vida abundante que Jesús quiere que tú y yo vivamos. Jesús dijo: el ladrón viene para matar, hurtar y destruir, pero también dijo: yo estoy aquí, yo he venido a ustedes para que tengan vida y para que esa vida sea una vida abundante. Si usted lo cree, denle un aplauso fuerte al Señor en esta mañana, en esta tarde. Hay una vida abundante que se desarrolla, aleluya, en nuestras vidas cuando nosotros comenzamos a transitar por la segunda milla. No te limites, no limites tu caminar cristiano, no limites tu ministerio, no limites tu liderazgo, no limites lo que Dios quiere hacer contigo. No le pongas límites a lo que Dios está queriendo hacer en tu hogar, en tu casa, en tu matrimonio, en tus finanzas. No le pongas límites a lo que Dios quiere hacer contigo, aleluya. Pero para eliminar esos límites, nosotros necesitamos entender, aleluya, la importancia de caminar la segunda milla. Y
¿Y a qué nos referimos con la segunda milla? Número uno, hay 4 cosas que quiero mencionar. Primero, la segunda milla parte de nuestra voluntad. Parte de nuestra voluntad. La segunda milla es voluntaria. A diferencia de la primera milla, donde había una ley, donde había un deber y una responsabilidad que cumplir. La segunda milla, aleluya, no hay de por medio una ley. En la segunda milla no hay leyes, no hay deberes que se nos impongan para transitar por la segunda milla. ¿Por qué? Porque la segunda milla tiene que ver, su motor es nuestra voluntad. Su motor tiene que ver con nuestras actitudes de querer hacerlo, de querer transitar por la segunda milla. Jesús está hablando a la voluntad de sus seguidores. Aleluya, esa segunda milla parece complicada. ¿Por qué? Porque uno tiene la experiencia de la primera milla, pero Jesús dice, cuando tú comienzas la segunda milla, te das cuenta que esta segunda milla tiene que ver con tu voluntad, tiene que ver con el querer. Hay cosas que solamente están esperando, aleluya, que nosotros demos ese siguiente paso. Amén. Que demos ese siguiente paso, y a veces ese primer paso es el más difícil, pero cuando tú lo das, cuando tú quieres avanzar, cuando tú quieres lograrlo, Pablo mismo se habla, aleluya, Pablo mismo dice de sí mismo, dice, no me conformo con lo que queda atrás, me olvido de ello. ¿Por qué? Porque estoy decidido a extenderme a lo que está delante. Hay un paso más que dar, hay algo más por donde avanzar, y de eso se trata la segunda milla. La segunda milla tiene que ver con nuestra voluntad. Dicen que en cierta ocasión una persona llegó a un restaurante y era trailero y era cristiano, y llegó a un restaurante para almorzar, pero todo lo que se le apetecía en esa mañana era tomarse un buen café y un pan tostado con mantequilla. Y entonces la mesera, cuando le dice ¿qué es lo que quiere comer? ¿Qué quiere que le sirvamos? Dijo, mira, solamente quiero una taza de café grande, bien caliente, y quiero que me traigas un pan tostado con mantequilla. Y dijo, no tenemos pan tostado para servir en este restaurante, no hay una orden de pan tostado para servir. Y entonces le dijo, no hay pan tostado para servir. Dijo, no, le puedo traer su café, pero pan tostado no. Y entonces dijo, bueno, pues... Y ya cuando se iba la mesera, el cristiano, ¿verdad? El trailero, le dice, disculpa, ¿pero tienes sándwich? Y le dijo, sí. Le dijo, ok, ¿sabes qué? Quiero un sándwich. Le dijo, quiero un sándwich. Bueno, ¿cómo lo va a querer? Y dijo, ¿cómo lo sirven? Bueno, va su jamón, lleva queso, si usted gusta queso. Si quiere tomate, le ponemos tomate. Si quiere lechuga, le ponemos lechuga. Si quiere cebolla, le ponemos cebolla. Quiere mayonesa, le ponemos mayonesa. Y como usted lo pida. Dijo, bueno, mira, ¿sabes qué? Quiero un sándwich, pero me le quitas el jamón, me le quitas la lechuga, me le quitas la cebolla, me le quitas el queso tampoco, lo quiero. Pero también en vez de mayonesa me le pones mantequilla. Y por favor también me lo puedes hacer tostado el sándwich. Claro que sí, señor, ahorita le traigo su sándwich. Todo está dentro de la voluntad, de nuestra voluntad. Amén. Cuando nosotros tenemos la voluntad de hacer las cosas comienzan, hermanos, a ser menos pesadas. Empiezan a ser menos carga. Pensamos en una segunda milla y decimos, si ya transité una milla, si ya avancé con mucho esfuerzo. Imagínense aquellos judíos que llegaban, aleluya, al paso número 997. Ellos esperaban contar el paso 1000 para soltar la mochila y sentirse libres, aleluya, de cargar una carga tan pesada y ajena a ellos. Esa carga no es mía, estoy esperando llegar al paso 1000, a cumplir la distancia que requerida, a cumplir con el deber y con la responsabilidad que como judío tengo que cumplir con esta gente, con este imperio romano. Ellos estaban pensando en llegar al paso 1000 para decir, estoy libre de la carga. Pero cuando Jesús les dice, ¿sabes qué? Eso es lo que se les han dicho, eso es lo que ustedes han escuchado, pero yo quiero decirles a ustedes, si alguien te pide llevar su carga por una milla, aleluya, no te limites, no te detengas, aleluya, sigue avanzando la segunda milla. El siguiente paso después del paso 1000 es voluntario.
Amén. Es parte de nuestra voluntad. Tiene que ver con nuestras actitudes. Alguien dijo lo siguiente: nos acostumbraron a hacer ciertas obligaciones, a cumplir con requisitos y con responsabilidades, pero no nos enseñaron a ir más allá de ellas. Y por eso vivimos en una sociedad egoísta. En una sociedad, aleluya, que piensa para sí mismo. Una sociedad, aleluya, que simplemente vive para sí. Aleluya, sin mostrar la misericordia, sin mostrar el amor, sin mostrar, aleluya, gratitud. Y vivimos ajenos a lo que otros viven, a lo que otros sufren, a lo que otros pasan. Aleluya, porque nos hemos conformado con caminar en la primera milla, hacer lo que se debe, cumplir con el requisito, cumplir solamente con alguna responsabilidad. Por eso Jesús le dice: si te piden andar con una carga, aleluya, durante una milla, sorpréndelos y camina una segunda milla con esa carga. Pero esa segunda milla, hermanos, parte de nuestra voluntad. Aleluya. Ahí es donde están nuestras decisiones. Ahí están, aleluya, ahí donde se ponen en balance nuestras prioridades. Ahí es donde se reflejan, aleluya, qué es, si estamos dispuestos a hacer lo que es correcto o simplemente estamos abiertos a hacer aquello que Dios no quiere que nosotros hagamos. La Biblia nos habla de un joven rico que se acercó con Jesús para preguntarle: ¿qué puedo hacer yo para heredar el reino de los cielos? Oiga, esto es algo interesante, porque el muchacho llegó pidiendo, expresando una buena intención. Él quería ganarse el cielo, él quería entrar al reino de los cielos. Y cuando Jesús escucha la pregunta, Jesús le dice: bueno, ¿conoces los mandamientos? Y entonces, hermanos, aquel muchacho dice: no solamente los conozco, los he cumplido cada uno de ellos. Eso es la primera milla. He transitado por una milla de responsabilidades, por una milla de requisitos, y he cumplido con cada uno de ellos. Amén. Aquel muchacho dijo: los he cumplido todos y cada uno de ellos. Aunque sus intenciones eran buenas y aunque él había cumplido con todo lo que se esperaba de parte de la ley, Jesús lo confronta con una realidad que tiene que ver con su actitud, que tiene que ver con transitar la segunda milla, que tiene que ver con ir más allá de lo que se espera, más allá de nuestras propias expectativas, más allá de lo que nosotros pensamos que podemos llegar a, aleluya, a ser. Aquel muchacho necesitaba romper límites, aquel muchacho necesitaba atravesar las fronteras de su propia vida que lo habían limitado. Aleluya, seguramente había insatisfacción en su corazón, porque aún cuando había cumplido con todo lo que debía hacer, aleluya, todavía él seguía pensando: algo me hace falta, que no he podido tener la seguridad que puedo entrar al reino de los cielos. Si fuera de otra manera, no se hubiera acercado a Jesús. Aleluya. Y entonces aquel muchacho le pregunta a Cristo, y Jesús lo confronta con una realidad interior y le dice: bueno, vete y vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Cuando Jesús le dice esto a este muchacho, la Biblia dice que aquel solamente se dio la vuelta y tomó una decisión: rehusarse a hacer lo que Cristo le dijo que hiciera. La segunda milla, hermanos, parte de nuestra voluntad. Transitar la segunda milla en nuestro hogar, transitar, llevar nuestra familia por la segunda milla, llevar nuestro matrimonio más allá de esos límites a los que a veces las circunstancias de la vida nos han llevado, con problemas, con desacuerdos, con dificultades, y a veces decimos: no podemos seguir adelante, no podemos seguir avanzando, y lo vemos todo perdido dentro del matrimonio, lo vemos perdido todo dentro de nuestras expectativas.
negativas o de nuestra situación económica, pensamos que no podemos avanzar, nos limitamos, aleluya, por el entorno que nos hemos rodeado, y de pronto decimos no podemos avanzar. El Señor dice: parte de tu voluntad. Es una decisión que tú tienes que tomar, es una actitud que tú tienes que adoptar en tu corazón para que no te detengas, para que sigas adelante. Y cuando tú decides avanzar la segunda milla, aleluya, te darás cuenta que Dios estará ahí para obrar a tu favor en cada paso que tú des durante la segunda milla. Lleva tu vida a caminar, a transitar por la segunda milla que Cristo nos está invitando a andar. Denle un aplauso fuerte al Señor en esta mañana. Necesitamos nosotros transitar por la segunda milla. Aleluya, es necesario que nosotros, aleluya, avancemos. Alguien dijo lo siguiente: el hombre recibe de Dios aquello que está dispuesto a entregar. Aquello que estamos dispuestos a entregar. Seguramente aquel joven rico, aleluya, se limitó pensando en que si entregaba algo se quedaría sin nada. Me voy a volver otro pobre más. Voy a ser otro pobre más, créamelo. Si Jesús le estaba pidiendo, aleluya, dar lo que tenía para bendecir a los pobres, era porque Jesús, aleluya, se encargaría que a él no le faltara nada. Amén. Eso lo vemos en la Biblia, desde el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento. Aleluya, nunca podemos ganarle a Dios. Cuando le entregamos algo, el Señor, aleluya, lo recibe, pero Él nunca se queda con nada. Él siempre mostrará su favor sobre nuestras vidas. Hay un caso en la Biblia. La Biblia nos habla en el versículo número 10 en adelante de Génesis 24, la historia cuando Abraham manda a uno de sus siervos para buscar una esposa para su hijo Isaac. La Biblia dice que cuando aquel hombre llegó a donde su amo lo había enviado para buscar una esposa para Isaac, aquel hombre oró. En el versículo 14 dice la escritura: mi petición es la siguiente: yo le diré a una de ellas, a una de las doncellas que se habían acercado al pozo para sacar agua, dice, le dirá a una de ellas: por favor, dame de beber de su cántaro. Si ella dice: sí, beba usted, pero no te dice: y también daré de beber a sus camellos. Note esto: sí, beba usted. ¿Por qué? Porque había una ley de por medio. Había una ley en el antiguo, aleluya, tiempo, donde, aleluya, tú no le podías negar apoyo a los viajeros. Amén. Había que sustentar su hambre y había que sustentar su sed. Y entonces ella no podía negarse a darle de beber agua a aquella persona que así se lo pidiese. Pero él ora y dice: bueno, si esta muchacha a la que yo le pida agua no solamente me dice: beba usted conforme a lo que dice la ley para que pueda satisfacer su sed, sino que decide ir un poco más allá, decide entregar algo más de lo que se le pide. La Biblia dice que dijo: y también daré de beber a sus camellos, que sea ella la que has elegido como esposa para Isaac. De esa forma sabré que has mostrado amor inagotable para mi amado. Amén. Aquella muchacha ni siquiera se imaginaba lo que iba a suceder. Ella no sabía que la venían a pedir por esposa para Isaac, uno de los patriarcas del pueblo de Israel. Aleluya. Ella no se imaginaba nada de eso, pero cuando ella estuvo dispuesta a caminar la segunda milla, cuando tú caminas la segunda milla, quiero decirte, iglesia, no hay obligación de por medio, no hay un deber de por medio, no hay una responsabilidad o una ley de por medio, porque la segunda milla parte de tu propia voluntad. Es algo que tú decides hacer. Es algo que nace en tu corazón hacerlo. Es de tu propia voluntad. Segundo, también, aleluya, manifiesta el poder de la gracia de Dios. Esa es la segunda milla donde la gracia del Señor se manifiesta. La primera milla era muy complicada. Amén. Para los judíos, para aquellas personas que tenían que cumplir una ley. La primera milla tiene que ver con una ley, tiene que vivir de personas que viven bajo una ley que les había sido impuesta.
Y entonces ellos tenían que cumplirla. Lo hacían por ley, lo hacían por obligación. Caminaban aquellos 1000 pasos, aleluya, bajo el dominio de una ley. Pero cuando caminan la segunda milla, en la segunda milla no hay ley. En la segunda milla es el gobierno de la gracia de Dios. En la segunda milla se trata no de lo que tú por tu propio esfuerzo puedes lograr, sino de lo que Dios a través de su gracia puede hacer en tu vida. Cuando leemos la historia de Pedro, nos damos cuenta, amados hermanos, que Pedro fue una persona que caminó la primera milla. Y en ese caminar de la primera milla, aleluya, él pensaba que él podía lograrlo todo. Él pensaba que porque era Pedro, amén, no sé cuál era su apellido, pero a lo mejor se apellidaba Bárcenas. Amén. Era Pedro Martínez Bárcenas. Y porque me llamo Pedro Martínez Bárcenas, yo consigo lo que quiero. Y yo logro lo que quiero. Amén. Por mi personalidad, por mi capacidad, por mi fuerza, porque yo digo que puedo. Amén. Y a veces caminamos la vida cristiana de esa manera, pensando que podemos, que todo se trata, aleluya, de lo que yo puedo hacer. Pedro pensó que podía caminar por las aguas, amén, y entonces se lanzó a caminar, pero fue incapaz de mantener su fe, porque la fe no se mantiene porque tú te llames Pedro Martínez Bárcena. Ya agarré el apellido. No crea que se llamaba Pedro así, no va a decir, el pastor dijo que Pedro, no, más estamos así haciendo un juego de suponiendo, ¿verdad? Era pariente del hermano Bárcena. Era su tío. Pero Pedro pensaba que él podía mantener su fe. Amén. Pero qué sorpresa se llevó Pedro cuando bajó de la barca y cuando de pronto se dio cuenta que las olas, que el ambiente al que se había metido, aleluya, era un ambiente imposible de afrontar. Porque desde la primera milla, hermanos, aleluya, las circunstancias, las adversidades pueden ejercer tanta presión sobre tu vida que serás incapaz de mantener tu fe. Pedro experimentó esta situación en su vida. Fue incapaz de mantener su fe cuando Jesús lo invitó a caminar sobre las aguas. Pero no solamente eso, fue incapaz de profundizar en las disciplinas espirituales. A él le gustaba estar cerca de Jesús. Él siempre quería estar ahí para cualquier cosa que Jesús necesitara, pero lo hacía desde su propia perspectiva, lo hacía desde sus propios esfuerzos, lo hacía desde sus propios pensamientos. Cuando Cristo le dice a Pedro, aleluya, mi alma, y a otros seguidores le dice, mi alma está tan triste hasta la muerte, necesito orar y necesito que oren conmigo. La Biblia dice que tomó a Pedro y a otros más para que se fueran con él a orar, y de pronto los dejó en cierto lugar y les dijo, voy a ir a orar, oren conmigo. Y la Biblia dice que Cristo oraba al Padre. Su angustia era tan fuerte que dice que su sudor era como gotas de sangre. En ese momento Jesús necesitaba el apoyo espiritual de sus seguidores. Sin embargo, cuando Cristo regresa, la Biblia dice que encontró a Pedro y a sus compañeros dormidos, porque desde su perspectiva, a veces pensamos que nosotros podemos conseguir y podemos lograr alcanzar metas en nuestro caminar diario, aleluya, en la vida cristiana, que nuestro esfuerzo es suficiente, que nuestra capacidad es suficiente, que nuestras habilidades son suficientes, pero estamos equivocados. No se trata, aleluya, de nuestra capacidad, se trata de la capacidad del Señor manifestada por su gracia en la vida de cada uno de nosotros. ¿Cuántos han experimentado la gracia de Dios? ¿Cuántos han experimentado el favor de Dios sobre su vida? Aun cuando quizás la situación parecía imposible, aun cuando parecía difícil seguir avanzando, aun cuando parecía, aleluya, que todo estaba perdido, aleluya, la gracia del Señor se acercó a nosotros. Porque cuando tú caminas la segunda milla, aleluya, no son tus fuerzas. Cuando tú
tú caminas por la segunda milla, no es tu capacidad, no es tu poder, no es, aleluya, tus herramientas. Cuando tú caminas la segunda milla, es la gracia maravillosa del Señor la que viene a nuestro encuentro, aleluya, para hacer posible aquello que parece imposible. Den un aplauso fuerte a nuestro Dios. Es la gracia del Señor. No solo no fue capaz de mantener su fe, no solamente no fue capaz de profundizar en las disciplinas espirituales como la oración, sino que también fue incapaz de mantener su carácter cristiano. Amén. Su carácter cristiano se vino abajo cuando Pedro, aleluya, negó a Jesús. ¿Se acuerda aquel momento cuando Jesús le está diciendo a sus discípulos: voy a ser arrestado y ustedes van a desbalagarse, van a huir? Cuando Pedro escucha esto, imagínese, amén, le estaba diciendo Jesús: van a huir por el temor de sufrir conmigo. Oiga, Pedro como que interrumpe todo y dice: espérame, Señor, espérame, fíjate bien lo que estás diciendo y a quién se lo estás diciendo. Todavía si se lo dices a Juan, si se lo dices a Andrés, si se lo dices a cualquiera de otros discípulos, está bien, lo entiendo, pero decirme a mí que yo voy a huir con ellos, perdóname, Jesús, sé que eres el maestro, sé que eres el Hijo de Dios, pero te estás equivocando conmigo. Eso es caminar la primera milla. Eso es caminar la primera milla, pensar que yo puedo hacerlo, que yo tengo la capacidad porque simplemente no necesito de nadie más. Eso es caminar la primera milla. Pedro no entendía, aleluya, Pedro no había captado, y entonces Jesús le dice: mira, Pedro, quiero decirte que antes de que el gallo cante, tú me vas a negar 3 veces. Pedro dijo: Señor, si hasta la muerte es necesario seguirte, ahí voy a estar. ¿Me entiende? Qué difícil es transitar la primera milla, hermanos, pensando que podemos lograrlo por nosotros mismos sin la necesidad de Dios. Oiga, a Pedro le faltó humildad, le faltó sencillez, le faltó entender lo que Jesús quería decirles en ese momento. Y entonces la Biblia dice que cuando Pedro estuvo ahí junto con aquellas personas que velaban en la noche por curiosidad a ver qué estaba pasando, a ver qué iba a pasar, la Biblia dice que alguien lo vio y dijo: hey, tú eres uno de ellos. Y entonces dijo: no soy, te equivocas. Volvieron a decirle: sí, eres uno de ellos. Y entonces dijo: estás mal, yo no soy, me estás confundiendo. Y la tercera vez le dijeron: eres uno de ellos porque hablas y vistes como ellos. Cuando nosotros, aleluya, caminamos la primera milla, es imposible sostener el carácter cristiano. El carácter cristiano se sostiene cuando no dependemos de nuestras fuerzas, cuando no dependemos de nuestra capacidad, cuando solamente nos enfocamos, aleluya, a depender de la gracia maravillosa del Dios Todopoderoso manifestada a través de Jesús nuestro Señor, de nuestro amado Salvador. Es a través de la gracia de Dios que podemos sostener nuestros pasos en la vida cristiana. No podemos seguir, aleluya, adelante si no estamos sujetos a Cristo, si no estamos caminando con Cristo, si no estamos dependiendo de Cristo. Jesús le dijo a sus discípulos: aleluya, separados de mí nada podéis hacer. Simplemente es imposible dar fruto si no estamos dependiendo de David. Depender de nuestras fuerzas, hermanos, nos hará solamente transitar por una milla llena de frustraciones y llena de incapacidades. Por eso es importante entender lo que Jesús está diciendo aquí. Cuando tú comienzas a caminar en la segunda milla, ya no se trata de lo que tú puedes hacer, sino de lo que Él ya hizo por nosotros en la cruz del Calvario. ¿Alguien lo cree en esta mañana? Es la gracia del Señor la que se manifiesta. Es la gracia y el favor de Dios la que se manifiesta en nuestras vidas en la segunda milla. Hay una frase que a mí me ha ayudado mucho en mi caminar diario con el Señor, aún en medio de las adversidades y dificultades que hemos afrontado. Aleluya, esta frase siempre me ha ayudado mucho a mí. Este pensamiento me ha ayudado mucho a mí, y es el hecho de creer y confiar que la voluntad de Dios nunca te va a llevar a donde su gracia no te
pueda alcanzar. Cuando tú caminas la segunda milla, tú puedes estar seguro que la gracia del Señor estará ahí para socorrerte y para ayudarte. El mismo Pablo dijo: estoy lidiando con una situación en mi vida insoportable. He pedido al Señor, aleluya, que la quite de mí. Pero las 3 veces, cada vez que le he dicho, aleluya, la respuesta ha sido la misma. La Biblia dice en 2 Corintios capítulo 12, verso 9, cada vez que Él me dijo: mi gracia es todo lo que necesitas. Lo que usted y yo necesitamos para transitar por esta vida, aleluya, es la gracia del Señor en nuestros corazones. ¿Alguien lo cree? ¿Alguien lo cree de todo corazón? Yo recuerdo haber escuchado a mi suegro una ocasión, cuando parece que recién había llegado aquí, si no me equivoco, parece que recién había llegado aquí al valle. Le habían dicho que ir al valle era morirse de hambre en aquel tiempo, porque él tenía su iglesia en el West de Texas y todo estaba bien, amén. Pero Dios lo dirigió al valle y le dijeron: ¿a qué vas a ir al valle? En ese tiempo había mucha necesidad aquí en el valle, mucha pobreza. Y entonces le habían dicho: te vas a ir a morir de hambre al valle. Y alguien le preguntó y le dijo, porque vio su cartera y solamente traía $1. Y entonces le dijeron, ¿por qué siempre usted confía que el Señor lo va a ayudar? Algo así, no recuerdo bien, pero el punto fue que le dijeron, le dijo mi suegro dijo: yo todo lo que necesito es la gracia de Dios para vivir. Y entonces les enseñó la cartera, creo, y dice: pero ahí trae $1. Dijo: ¿por qué trae el $1 si dice que solamente necesita la gracia de Dios? Dijo: bueno, el $1 lo traigo para que no digan que no traigo dinero, pero para vivir todo lo que necesito es la gracia de Dios, porque la gracia de Dios es suficiente. Alguien dice amén. Porque la gracia de Dios es todo lo que necesitamos. Cuando pasamos por tiempos de dificultad, cuando pasamos por momentos de adversidad, no quiere decir que la segunda milla no traiga retos, no quiere decir que la segunda milla no traiga desafíos, pero quiero decirte que aún en la segunda milla la gracia del Señor es suficiente para levantarte y para sostenerte. Si usted lo cree, den un aplauso fuerte al Señor. Tercero, también revela nuestro carácter cristiano. La segunda milla revela nuestro carácter cristiano, mientras que la primera milla, hermanos, todo lo que revelaba era la frustración en el corazón de los judíos. Amén. Ellos estaban frustrados, enojados. Amén. Estaban completamente enojados de ser la burla de los romanos, de ser oprimidos y no poder hacer absolutamente nada. Pensar caminar una segunda milla, hermanos, era una cuestión completamente distinta a lo que ellos esperaban hacer, o que ellos esperaban que Jesús les dijera. Pero Jesús quería llevarlos a entender que es en la segunda milla donde el carácter cristiano se revela, donde el carácter cristiano se manifiesta. Cuando nosotros, aleluya, empezamos a ir un poco más allá de lo que se espera de nosotros o de lo que debemos de hacer, mostramos realmente quiénes somos en nuestras vidas. Y eso es carácter. Y eso es el carácter. El carácter, aleluya, es precisamente lo que nosotros somos. La segunda milla revela a los verdaderos seguidores de Jesús, aquellos que están dispuestos a dejar ver en ellos el carácter de Cristo. ¿Cómo poder revelar ese carácter en ese caminar de la segunda milla? Quiero mencionar 3 consejos rápidamente. Primero, si cada día haces menos de lo que puedes, te vuelves menos de lo que tú eres. Cuando dejamos, aleluya, de ir más allá de lo que somos en Cristo, porque recuerde, no se trata de quiénes somos nosotros fuera de Jesús, se trata de quiénes somos nosotros en Cristo. Por eso es importante que usted sepa que en su trabajo usted necesita revelar el carácter de Cristo. Y lo que usted hace en su trabajo revela quién es usted en Jesús. Revela quién es usted, así sea que trabaje en oficina, trabaje en aire libre, como sea. Lo que usted haga tiene que manifestar quién es usted en Jesús. Revelar el carácter de Jesús, porque Jesús mismo dijo: por sus frutos
los conoceréis. Usted conoce un árbol de manzana por su fruto, ¿verdad? Por la hoja por la hoja que sale, ¿verdad? De aquel árbol. Hay gente que simplemente con la hoja dice, este es limón. Amén. Y dicen, este es naranjo. ¿Por qué? Por la hoja. Y conocen el fruto, y entonces por sus frutos se revela la naturaleza del árbol. Usted no puede esperar que un árbol de naranjas dé peras. ¿Por qué? Porque no es su naturaleza. Entonces no podemos decir que somos cristianos y estamos revelando un carácter no cristiano. Y estamos mostrando en nuestra familia un carácter no cristiano, y les estamos diciendo a nuestros hijos, miren, este es quien soy realmente. Necesitamos tener cuidado. Por eso es importante transitar la segunda milla, porque la segunda milla revela quiénes somos nosotros en Cristo. Revela cuál es nuestro carácter. Y esto es muy importante. Pablo dijo en Filipenses capítulo 2 versículo 5 en adelante: la actitud de ustedes debe de ser como la de Cristo Jesús, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Jesús mostró quién fue. Aleluya. Y el apóstol Pablo dice, ese mismo sentir y esa misma actitud que hubo en Jesús tiene que estar en nuestros corazones. Tenemos que manifestarla nosotros. Segundo, recuerde las promesas de Dios. Recuerde las promesas del Señor. Hay una promesa de Dios esperando por usted en la segunda milla. Las promesas del Señor se cumplen, son fieles y son verdaderas. Podemos confiar que el Señor es fiel para cada una de sus promesas, pero para ver cumplir esas promesas nosotros tenemos que atrevernos a ir más allá. Amén. A transitar por la segunda milla. Hay una promesa de Dios. Amén. Tienen que esperar. Jesús le está hablando a una comunidad oprimida. Y entonces les dice, en la segunda milla que ustedes transiten, ustedes van a experimentar algo muy especial de parte de Dios. Y en la segunda milla, hermanos, Dios cumple su promesa. Mire lo que dice Pablo en Gálatas capítulo 6 verso 9. Así que no nos cansemos de hacer el bien. Hay personas que de pronto ya están queriendo renunciar, que dicen ya no puedo seguir adelante, que dicen ya me rindo para poder seguir adelante. Pero el Señor dice, hablando el apóstol Pablo, no nos cansemos de hacer el bien. ¿Por qué? Porque a su debido tiempo, en el momento preciso, en el momento oportuno, cosecharemos, dice, numerosas bendiciones si no nos damos por vencido. Amén. Los judíos esperaban dar el último paso de la primera milla, pero Jesús dice, sigan adelante, porque si no se dan por vencidos, dice Pablo, van a cosechar numerosas bendiciones en el momento preciso. Y número 3, el tercer consejo es, realice que usted puede estar más cerca de su victoria de lo que imagina. No se deje vencer, no se deje rendir, porque cuando más oscura está la noche, es cuando más está por llegar la mañana. Y podemos estar renunciando en el momento menos indicado. Bueno, nunca hay que renunciar, pero el punto es que podemos estar dejando la oportunidad de lograr alcanzar algo mayor de parte del Señor sobre nuestras vidas. El Salmo 27 versículo 13 dice, hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. ¿Qué está diciendo el salmista? El salmista está diciendo, estuve quizás a punto de desmayar. ¿Cuántas veces usted ha querido o ha sentido desmayarse y que de pronto no puede seguir avanzando en su caminar y quiere abandonarlo todo y quiere soltarlo todo? El Señor dice, no te canses de seguir haciendo el bien. A su debido tiempo el Señor va a manifestar su favor sobre tu vida. Hubiera yo desmayado, dice el salmista, si no creyese que veré la bondad de Jehová
Jehová en la tierra de los vivientes. Y punto número 4, vamos al punto número 4 ya para terminar. Pasen los músicos, por favor. La segunda milla manifiesta cosas extraordinarias. Hay algo extraordinario cuando transitamos por la segunda milla. Hay algo extraordinario. Cuando hablamos de algo extraordinario, estamos hablando de algo fuera de lo ordinario. ¿Qué es lo ordinario? ¿Sabe que lo ordinario es aquello que sucede todos los días? Lo ordinario es algo que nos deja de sorprender. Lo ordinario es algo, aleluya, que está ahí siempre y que de pronto se le pierde hasta sentido. Yo me imagino que los padres le decían a los hijos, le decían, tienes que meterte algo en la cabeza. Si un soldado romano te pide que camines una milla con su carga, tienes que hacerlo. En su momento, ¿verdad? Cuando ya era un muchacho, pues desde pequeño les decían, hay unas leyes y tenemos que cumplirlas. No queremos problemas con Roma. No queremos problemas con los soldados. No queremos represalias para la familia. No queremos que te castiguen. Si alguien te pide llevar, si un soldado romano te pide llevar, y eso iba formando su mentalidad y su forma de pensar. Así que aunque no quisieran, tenían que hacerlo. Aunque no les gustaba, tenían que hacerlo. Tenían que llevar esa mochila, cargarla durante una milla. Ellos sabían que simplemente llegar al paso 1000 podían soltar la mochila y decir, soy libre, estoy listo para avanzar sin carga y sin presiones. Sin embargo, Jesús les dice, ve 2 millas, ve una milla más, avanza 1000 pasos más. Haz algo extraordinario. Haz algo fuera de lo ordinario. ¿Qué es lo que qué es lo que pudo haber pasado? Imagínese usted a un soldado que está esperando que aquella persona termine de andar la primera milla. No sé si a lo mejor iba contando 997, 98, 999, 1000. Y que de pronto comenzara a decir 1001, 1002, 1003, 1004. ¿Se imagina usted la sorpresa? Esto es algo fuera del ordinario. Esto es algo extraordinario, porque cuando deja de ser ordinario, porque cuando tú le pones ese extra a lo que haces. Cuando tú dejas de hacer algo ordinario, eso se vuelve algo extraordinario. Y es que la segunda milla, hermanos, está llena de sorpresas. La segunda milla, amados hermanos, se distingue, aleluya, por un mover distinto a lo que se ve en la primera milla, porque la primera milla es ordinario, donde es fácil conformarse. Pero en la segunda milla, amados hermanos, suceden cosas completamente distintas. Comienzas a ver cosas diferentes cuando tú transitas la segunda milla. Por eso el Señor nos invita a andar la segunda milla, porque hay cosas extraordinarias que el Señor quiere hacer contigo, que no puedes estar limitando o no puedes esperar que sucedan cuando solamente te has conformado a caminar por la primera milla. Jesús lo dijo: de cierto os digo, en Juan 14 verso 12, el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. ¿Alguien cree que Dios puede hacer algo extraordinario en su vida el día de hoy? ¿Alguien cree que Dios puede hacer algo extraordinario la próxima semana? Tu próxima semana puede dejar de ser ordinaria. Puede ser extraordinaria la próxima semana, si tú te atreves a transitar por la segunda milla. Si tú comienzas a caminar por esa segunda milla que Jesús quiere que todos nosotros caminemos. Mire, en primer libro de Reyes, capítulo 17, encontramos a una viuda buscando un poco de leños para llevarlos a su cocina y poder cocinar la última de sus comidas.
la última de sus comidas. Lo poco que tenían, hermanos, había hablado con su hijo para decirle: esto es lo último que vamos a cocinar. Así que fue a buscar un poco de leña, cuando de pronto el profeta se acerca y le dice: mujer, dame un poco de agua. Eso era una ley, la ley del viajero. Había que sustentar al viajero, satisfacer su sed, satisfacer su hambre. Amén. Y entonces aquella mujer le dice: mira, bueno, fue a buscar agua, cuando de pronto el profeta la detiene y le dice: y hazme un poco de comida, quiero alimento. La mujer se voltea y le dice: mira, todo lo que tenemos es esto. Ya le había dicho a mi hijo, es todo lo que vamos a cocinar. Amén. Pero el profeta le dice: ve y cocina a mí primero. Camina la segunda milla, anda por la segunda milla. Aquella mujer, hermanos, dejó de andar por la primera milla para comenzar a caminar la segunda milla. Y cuando tú caminas la segunda milla, lo ordinario, comienza a suceder algo extraordinario. Póngase de pie conmigo, por favor. Póngase de pie conmigo, por favor. Hay algo extraordinario de Dios para tu familia, para tu matrimonio. Hay algo extraordinario de Dios cuando tú decides voluntariamente a transitar por la segunda milla. Todos tenemos algún tipo de necesidad. El Señor dice: haz algo extraordinario, transita la segunda milla, pon al Señor en primer lugar, búscalo por encima de cualquier cosa. ¿Y sabes qué va a hacer Dios? Algo extraordinario. Algo extraordinario el Señor va a hacer. El Señor dice en su palabra que todo lo que necesitemos, el Señor nos lo va a dar por añadidura. Pero el punto es, hermanos, decidir andar por la segunda milla. El punto es caminar por la segunda milla. Me gusta lo que dice Job en el capítulo 5, versículos 7 al 9. Este hombre estaba pasándola bastante mal, pero él dice lo siguiente: pero como las chispas se levantan para volar por el aire, así el hombre nace para la aflicción. Pero el verso 8 dice: ciertamente yo buscaría a Dios y encomendaría a Él mi causa, el cual hace cosas inescrutables. Amén. ¿Qué quiere decir eso? Cosas que no puedo entender, cosas que no puedo resolver en mi mente tan finita. No logro entender qué es lo que está haciendo Dios. Pero dice que hace cosas inescrutables. Y concluye el verso 9: y maravillas sin número. Quizás usted está contando lo que Dios ha hecho en su vida. Te van a faltar manos, te van a faltar dedos, te van a faltar el tiempo para lograr contar todo lo que Dios puede hacer en tu vida cuando tú caminas la segunda milla. Cosas inescrutables y cosas maravillosas sin número. ¿Sabe por qué? Porque caminar en la primera milla es algo natural. Es donde todos transitan, es donde todos caminan, porque es algo natural. Pero caminar en la segunda milla es algo sobrenatural. Es donde camina el Señor, es donde se mueve el Señor y es donde se manifiesta el poder de Dios para nuestra vida. Si usted lo cree en esta mañana, yo quiero invitarlo. Miren, Dios ha hablado a nuestros corazones esta mañana. Dios ha hablado a tu vida quizás de forma personal. Pero el punto es: ¿qué vamos a hacer nosotros? ¿Nos quedaremos solamente con lo que hemos escuchado? ¿Nos quedaremos solamente con el poder transitar la primera milla? ¿O vamos a decidir avanzar un poco más y caminar en la segunda milla?